De la palabra de nuestro Dios, a ver que Dios pues, siempre tiene las palabras adecuadas, ¿verdad?, para la consolación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y pues vamos a dar paso a nuestra enseñanza del día de hoy. Y estamos de fiesta, ¿verdad? Hoy estamos celebrando y pues no solamente el día de hoy, sino que todo el resto de la semana pasada y la semana que viene, pues también vamos a estar celebrando. Y pues la enseñanza del día de hoy tiene que ver justamente con la celebración, con nuestra actitud, nuestro comportamiento ante estos momentos de júbilo, ante estos momentos de grande gozo, de grande celebración, de gran satisfacción que debe llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias, vayamos a... me voy a colocarlo por favor el título de nuestra enseñanza del día de hoy. Y vamos a encontrar, vamos a descubrir cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición justamente en la celebración. Si bien el título de la enseñanza del día de hoy se llama así: no arruines las fiestas. Y sería bueno que nosotros también se lo recordáramos a la persona que está al lado de nosotros. No arruines las fiestas. Es una exhortación, un mandato, es un llamamiento para que no arruines las fiestas. Y vayamos por favor a la carta a los Efesios, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 16 y 17. Mateo 11, versículos 16 y 17. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para una mayor concentración y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él que tome el control de esta enseñanza. Padre bendito, gracias te damos en este día porque tú estás con nosotros, amado Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque tú hoy te gozas delante de nosotros, porque tu maravillosa presencia ha llenado nuestras vidas, tu maravillosa presencia ha llenado nuestros corazones, amado Señor. Gracias, papito hermoso, porque tú nos concedes una oportunidad más de poder escuchar de ti, porque tú tienes siempre palabras frescas, tú siempre tienes palabras llenadoras, siempre tienes una palabra que vivifica nuestras almas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que la enseñanza del día de hoy pueda traer no solamente una gran exhortación a nuestras vidas, que no solamente pueda traer reflexión a nuestros corazones, Señor, sino que podamos ser verdaderos hacedores de lo que tú quieres para nuestras vidas. Que no perdamos el gozo de la salvación, amado Señor. Gracias, papito Dios, por el enorme privilegio que me concedes de hablar de ti. Gracias, bendito Señor, porque utilizas a este siervo para poder anunciar tu bendita palabra. Y que toda acierto, que toda exaltación sea solamente para ti, porque a ti pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, papito hermoso. Y si hay algún error, Señor, que ese solamente sea atribuido a mí, Señor, porque soy imperfecto, porque no puedo alcanzar ese grado de santidad y de perfección en el que tú reinas y en el que tú obras, Señor, pero te has dignado en mostrarme un poco de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, para poder anunciar esta bendita palabra, Señor. Que no sea yo un obstáculo y un estorbo para poder anunciar este maravilloso mensaje. Te pido por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones y que podamos salir de este lugar mejor que como entramos, Señor. Que podamos salir verdaderamente renovados y transformados en el Espíritu. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo tomar asiento, mis amados hermanos? Y recordando el título de nuestra enseñanza, ¿verdad? No arruines las fiestas. Y sé que todo se acomoda, sinceramente es que todo se acomoda en los planes, en los propósitos de nuestro Dios. Hoy, como decía, pues estamos en un momento de celebración, en un momento de grande gozo, de grande júbilo, de grande fiesta. Y antes de continuar con la enseñanza del día de hoy, pues me gustaría felicitar a estas hermosas señoritas que hoy pues acaban de dar ese paso, ¿verdad? Que acaban de tomar esa grandiosa decisión. Y yo puedo dar fiel testimonio de que son excelentes chicas, de que estas señoritas pues siempre, y va relacionado al tema que vamos a tratar el día de hoy, mis amados hermanos. Pero yo siempre que me encuentro a estas señoritas de frente, las veo sonriendo.
No sé si sonrían porque están nerviosos, no sé si sonrían porque es lo primero que hacen, no sé por qué razón sonrían, pero créanme que eso llena de gozo mi corazón. Esto de verdad me llena de gran alegría. Y puedo también dar testimonio de que estas chicas, pues, son excelentes chicas. Son verdaderamente un ejemplo. Son verdaderamente un buen testimonio. En esencia, Cristo vive en ellas. Y algo están haciendo bien en sus corazones. Porque lo que ellas pueden reflejar, pues sinceramente demuestra que hay paz, que hay tranquilidad, que hay alegría, que hay júbilo. Claro, no pueden negar que tienen problemas, no pueden negar que tienen situaciones tal vez que tengan que resolver en sus casas, en sus propias vidas. Pero quiero que sepas que oro constantemente por ustedes. Oro incesantemente por ustedes, porque Dios siga manifestándose cada vez más y más en sus vidas. Y hoy el Espíritu Santo pues va a hacer un llamamiento sumamente especial también a nuestras vidas, mis amados. Regresemos a nuestro pasaje principal, por favor. Y nos encontrábamos, ¿verdad?, en Mateo 11, versículos 16 y 17. ¿Verdad? El Señor Jesucristo hace una comparación, hace una exhortación, un llamamiento. Y esto es justamente lo que el Señor Jesús viene a hacer con nosotros. Viene a hacernos una exhortación, un llamamiento. El Señor Jesús pregunta: ¿con qué o a qué compararé a esta generación? Una generación que tiene estas actitudes, una generación que tiene estos comportamientos. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, lugares públicos, espacios grandes, auditorios, y dan voces a sus compañeros, llamamientos. ¿Cómo? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo hacen el llamamiento a sus demás compañeros? Versículo 17, por favor. Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Y hay una alabanza que tocamos en esta iglesia, ¿verdad? Y dice así justamente: os tocamos flauta y no bailasteis, canciones tristes y no lloraste. Y así justamente, mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura en las fiestas, en los momentos de celebración? Y esto va a tocar conciencia, y esto verdaderamente va a tocar el corazón. Y es importante, mis amados hermanos, que tomemos en consideración esto, porque necesitamos reflexionar cuál es nuestra postura, qué es lo que verdaderamente nosotros estamos ofreciendo, qué es lo que verdaderamente nosotros estamos reflejando como cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver justamente con la amargura. El tema central que vamos a tratar el día de hoy es propiamente lo que tiene que ver con la amargura. Y una generación amargada tiene estas características. Les tocan canciones alegres, les tocan flauta, les tocan canciones para que se muevan, para que se activen, para que actúen, y no bailan. Vamos a tocarles canciones tristes, canciones deprimentes, y tampoco lloran. Un mensaje exacto, un mensaje que verdaderamente toque corazones y me así. Son transformadas esas vidas, porque hay dureza en nuestro corazón, mis amados hermanos. Porque justamente la amargura ha hecho meollo en nuestras vidas. Y volviendo a retomar el ejemplo de las señoritas que se van a bautizar el día de hoy. ¿Ustedes creen que si una persona estuviera completamente amargada, lo primero que gozaría sería una sonrisa? Pues no. Y lamentablemente, mis amados hermanos, la amargura ha permeado en gran medida en nuestra sociedad. Y por eso les decía yo, vamos a hacer una radiografía de cuál es nuestra postura ante la celebración. Porque no hay mejor momento para expresar y externar la amargura más que en momentos de gozo, momentos de verdadera alegría. Porque en momentos tristes, pues, no que me voy a poner en eso, ¿verdad? Y todos pues estaremos con nuestras caras largas, todos estaremos sin expresar una mueca. Pero en los momentos de alegría, mis hermanos, en los momentos de júbilo, ahí sí es de preocuparse. Ahí sí debería de causarnos temor, terror incluso, saber que estoy en un momento de júbilo, de alegría, y que pues, no puedes gozar una sonrisa. Y vamos a ver qué tipo de persona
somos todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos en una fiesta, mis hermanos, yo amo las fiestas. A mí si me invitan a una fiesta, yo ahí voy a estar. Y créanme que yo verdaderamente me gozo de estar en las fiestas. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu papel, tu postura en una celebración? Cuando estamos en una fiesta, eres de los que se apartan, toman su silla y se van por más lejano a quedarte ya sentado. Sentado de brazos. Y no mueven ni el víbora ya mismo, no se le hace nada. O quizás eres de los que más cerquita, ¿verdad? Se acercan como que a la convivencia, pero pues nada más estamos mirando, ¿verdad? Ay, mira, la comida, la ensalada, está fría, esto no me gusta, y aquello, esa decoración no combina, no acorde con los colores, tiene falta de ortografía, etcétera, etcétera. O eres como yo, de los que se alegran, se gozan y cantamos las mañanitas a todo pulmón. Yo he ido a fiestas, mis hermanos, donde son súper aburridísimos en cantar las mañanitas. No sé cómo no entonan las mañanitas. Y las de Cepillín, peor. Son largas, larguísimas las mañanitas de Cepillín. Y yo todo hasta el corito, hasta la voz, hago de Cepillín. Y hay uno comiendo y sí, y si hay piñata, pues más me alegro, más me gozo. Pero hay otros, mis hermanos, que pues hay piñata, hay aguinaldos, hay música, hay pastel y no les arrancas una sonrisa. Y esto de verdad, mis hermanos, es contagioso, eso de verdad es contaminante. Y esto tiene que verdaderamente hacernos reflexionar. Porque como decía, nadie puede negar que el ambiente que nos rodea en estas fechas, pues es verdaderamente de grande celebración. Hace unos días yo hablaba con uno de mis tíos de Estados Unidos y él, yo le comentaba, yo le platicaba, fíjense que comimos esto, disfrutamos de ponche, pudimos hacer diferentes celebraciones, etc. Y él me decía, ¿por qué nada más en Navidad? ¿Por qué nada más en estos tiempos? Y me hablaba de la hipocresía, él me decía, pues muchas personas actúan de manera hipócrita, porque solamente en estas fechas, en estos momentos, es cuando todos están felices, cuando todos se dan abrazos, cuando todos se dan regalos, etcétera, etcétera. Y yo pudiera haber pensado, tiene razón, ¿por qué solamente celebrar? ¿Por qué solamente invitar a comer a alguien? ¿Por qué solamente disfrutar en estas fechas? ¿Y por qué? Efectivamente, no lo puedo hacer. ¿Por qué no hacerlo por el año, verdad? Pero analizaba, mis hermanos, yo analizaba. Y yo decía, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué quiere mostrar el Señor bajo esta actitud? Y analizaba, mis hermanos, y así como una radiografía, mirando la contraluz, podía yo observar que detrás de esas palabras había amargura. Porque efectivamente, yo le estaba contando mi gozo, yo le estaba contando mi alegría, yo le estaba contando ese momento de júbilo que yo estaba disfrutando. Pero él con sus palabras, sutilmente, estaba queriendo apagar esa alegría, estaba queriendo apagar ese gozo. Que yo me desviara de esa atención y decir, sí, efectivamente, qué hipócrita, ¿verdad? Pudiendo yo celebrar cualquier otro día, nada más me pongo a celebrar en diciembre. Y lo discutí con mi esposo. Y llegamos a la conclusión que lo único que podía yo destacar de esas palabras era propiamente que había un sentido de amargura en el corazón de mi hijo. Y yo conozco su vida. Y claro que puedo dar testimonio que motivos quizás tenga para vivir en la amargura. Pero yo no me voy a dejar contaminar. Vayamos a lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Y el Señor es muy claro, mis hermanos. El Señor viene a darnos una exhortación precisa. Dice la palabra de Dios así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Regresemos al versículo 31, por favor. Miren, el apóstol Pablo nos hace una gran exhortación. Y nos dice que nosotros necesitamos despojarnos, quitarnos en absoluto toda amargura.
Y la amargura, mis hermanos, se refleja en esas actitudes. Ahí está. Quien está lleno de amargura, invariablemente va a demostrar enojo. Y del enojo, pasamos a la ira. Y de la ira pasamos a los gritos. Y de los gritos pasamos a la maledicencia, a las malas palabras. Y de las malas palabras pasamos a hacer malas obras. Un corazón amargado constantemente está actuando bajo el impulso de la ira, bajo el impulso del enojo. Constantemente está diciendo malas palabras. Un corazón amargado constantemente está obrando el mal. Nosotros estamos llamados a quitarnos todo amargura. Y vamos a dejar guardado ese versículo 32, porque este versículo 32 nos habla sobre el antídoto contra la amargura. Vayamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad. La paz siempre va de la mano con la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Versículo 15. Y aquí vuelve a tratar sobre la amargura. Mirad bien, es decir, examinando así meticulosamente. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe. Por ella muchos sean. ¿Te das cuenta cómo la amargura contamina? ¿Te das cuenta cómo la amargura es capaz de meterse, de inmiscuirse en las áreas, en las pequeñas rendijas, en las pequeñas fisuras de nuestra vida? Sin darnos cuenta, estamos siendo llenos de la amargura. Y habla aquí el apóstol Pablo de una raíz. Y una raíz, mis hermanos, no está expuesta, ¿verdad?, en la superficie. Una raíz siempre se encuentra debajo de la tierra. Quiere decir que la raíz de amargura no se mira a simple vista. La raíz de amargura está siempre bien arraigada. Está en lo más profundo. Ahí, debajo de la tierra, debajo de la superficie. No es palpable a simple vista. Y así sucede con la amargura. Pero, si nosotros somos espirituales, si nosotros lo analizamos y lo discernimos, vamos a poder descubrir cuando una persona verdaderamente tiene una raíz de amargura. Y los síntomas, los signos son inequívocos. En primer lugar, pues, el rostro. El rostro, la cara, sin lugar a dudas, demuestra cuánta amargura hay en nosotros. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros comportamientos, la forma en la que nosotros enfrentamos las circunstancias de la vida, también habla mucho de cuánta amargura hay en nosotros. Pero de todas esas cosas, mis hermanos, no olvidemos que nosotros somos más que vencedores. Y la amargura sí es cruel, la amargura es despiadada, y la amargura, pues sí, como ya dijimos, es contaminante y se cuela en las áreas más insospechadas de nuestra vida. Pero no olvidemos que nosotros somos más que vencedores. Y Cristo venció la amargura. Vamos a comprobar, se los voy a demostrar. Vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 19, versículos 28 y 29. Las 7 palabras de Jesús. Y entre las 7 palabras de Jesús se encuentra esta. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Continuamos, por favor, si podemos continuar con el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo había pasado por todo tipo de humillaciones, por todo tipo de torturas, por todo tipo de laceraciones, por todo tipo de dolor, por todo tipo de sufrimiento. Pero ¿cuál creen que hacía falta para que toda la obra fuera completada? Poderarse, adueñarse, tomar control de la amargura. Y la amargura, el Señor Jesucristo no la probó, no la bebió,
hasta el último momento, porque era necesario. Era necesario llevarse la amargura, darle muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo bien pudo haber tomado la amargura en la última cena, bien pudo haber tomado la amargura desde el nacimiento, bien pudo haber tomado la amargura en el primer milagro, pero Él decidió llevarse la amargura en su lecho de muerte. En el último suspiro, el Señor Jesucristo tomó control de la amargura y decidió llevársela. Y así debe ser nuestra actitud, mis amados hermanos. Nosotros debemos de luchar con la amargura hasta la muerte. Nosotros debemos de ser despiadados con la amargura. Nosotros debemos de ser sin misericordia para con la amargura. Y esto, pues no lo mismo con la celebración. Y yo sé que a muchos, hay muchísimos hermanos, los que estamos aquí y los que están allá afuera también, a los que tal vez no les llenan estas fiestas, a los que tal vez estas fiestas pues les traen malos recuerdos, a los que tal vez estas fiestas pues son de lo peor, pero no permitas, algo sí tiene bien claro el Espíritu Santo para decirte el día de hoy, no permitas que la amargura te contamine a ti y contamine a los tuyos. No permitas que la amargura pueda hacer meollo, daños colaterales en los que están a tu alrededor. Ni en ti, ni en los que están a tu alrededor. Y yo les voy a contar varias experiencias que me tocó a mí vivir, mis hermanos. Todos hemos experimentado la amargura en nuestros corazones. ¿Y qué es la amargura? La amargura es una ira contenida y prolongada en el tiempo. La amargura no es otra cosa más que la ira ahí guardada, ahí contenida en nuestro corazón. Porque viví una injusticia, me amargo porque viví una indiferencia, porque no recibí lo que yo creía que merecía. Me amargo porque no me trataron como yo debía haber sido tratado. Me amargo porque no me reconocieron como yo debía haber sido reconocido. Me amargo porque las circunstancias, los momentos, los eventos no se dan como yo los había planeado. Y eso me frustra, me enoja. Y después empiezo a maquinar la venganza en mi vida. Y es un veneno, mis hermanos, que no se va a terminar. Pase lo que pase, si yo no me deshago de la amargura, de ese veneno de la amargura y de la venganza, el que va a terminar muriendo voy a ser. Yo viví, mis hermanos, mi padre era alcohólico. Mi padre era alcohólico, mi madre pues era una mujer neurótica, de esas que explota por todo, de esas que les molesta todo, que se enoja por todo, que nada les parece, que igual así, su cara de vela derretida, nada le alegraba, nada le ponía contenta, y de todo culpaba a mi padre. No voy a negar que mi padre no tuviera la culpa de tantas cosas de la amargura de mi madre, sí lo tenía, pero yo qué culpa. Hijo único, mis hermanos. Lo bueno que mis papás me amaban. Imagínense. Hijo único. Y pues imagínense, ya se imaginaban, ¿verdad?, cómo eran todas estas fiestas. Llegaban las Navidades, llegaba el Año Nuevo, llegaban las celebraciones y mi papá, pues, como amaba el alcohol, se perdía completamente. Los únicos momentos en los que mi padre me abrazaba era cuando estaba tomando. Y ya saben, ¿verdad? Me decía que era lo mejor que le había pasado, que era su muchacho, que era un niño, que estaba sumamente agradecido con Dios porque yo había nacido, que por eso me puso su nombre, porque él me había planeado desde muchísimo antes de que yo naciera y se juntara con su mamá. Él ya me había planeado, que él ya había hecho tantas cosas, que estaba orgulloso de mí. Pero eso solamente me lo decía cuando estaba tomando. Díganme ustedes si no iba yo a tener un motivo para amargarme y aborrecer estas fiestas. Y ya ni hablemos, ¿verdad?, de los desfiguros que mi padre hacía. Y cuando estaba en esos momentos y en esos episodios de alcoholismo, pues se llenaba de ira y me golpeaba. Oiga, que dejar el brazo a mi hijo, ya siente que se muere. No, mis hermanos, mi padre sí me golpeaba severamente. Y yo recuerdo en varias ocasiones que yo cenaba con lágrimas. Yo probaba el bocado y me salía salado porque me caían las lágrimas de mis ojos, de que estaba yo llorando y llorando.
Y eso podía haberme dado motivos para amargar. Pero por la gracia de Dios, hoy no permito que mi familia, por lo menos por lo que depende de mí, y hago un esfuerzo sobrehumano, porque mi familia pues no tenga esos momentos de amargura, de tristeza, porque pasemos los mejores momentos. Y volviendo al tema de mi madre. Mi madre pues por todo me regañó, no tenía con quién desquitarse, no tenía con quién sacar su coraje, su ira. Pues la única forma en la que podía hacerlo pues era con y golpe tras golpe, ¿verdad? Y regaño tras regaño. Y no te pares así, y no pues así, y compórtate bien, y haz esto y haz aquello. Mis hermanos, yo sufrí un abuso cuando pasaban estas fechas. Y también pude haber tenido motivos para amar. También pude haber tenido motivos para odiar estas fechas. Y decir, no vale la pena. Los peores momentos de mi vida, los momentos más desastrosos de mi vida, los viví en estas fechas. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, no he permitido que mi corazón se me llene. Y para ir dando testimonio de esto, mis hermanos, lo tengo que poner en práctica el día de hoy. Hoy lo tengo que demostrar también. No hay matrimonios perfectos, todos saben. Y pues soy hombre, soy hombre, pues tengo una mano cabrona, pues dame chance que pueda trabajar, ¿verdad? Apenas se está despertando, apenas empieza el día, pues ahí va a caminar, ¿verdad? Y las mujeres pues tienen así tantísimas habilidades, las mujeres tienen tantas capacidades, pueden hacer mil cosas a la vez, pensar en mil cosas a la vez, y pues los hombres somos más limitados, la verdad. Y pues ya saben, ¿verdad? Hago compromiso con mi esposa, hay algo que tengamos que hacer, y pues se me pasa, se me olvida, no lo hago, y pues empieza la rencilla, empieza el problema, el conflicto. Y claro que me gustaría ganar. Claro que me gustaría tomar el control y decir, no, porque es así y así. Mis razones son estas, mis argumentos son estos. Vale, dame la razón. Pero hoy he entendido, mis hermanos, me sigue contando. Hoy he entendido que más vale ceder. Hoy he entendido que más vale doblar las manos y decir, vale la pena. Vale la pena verdaderamente esta discusión. Vale la pena verdaderamente esta lucha, esta disputa. Vale más la pena este momento que lo que pueda yo disfrutar más adelante. Verdaderamente vale la pena que yo luche porque me dé la razón. Y aún a sabiendas que no la tengo, aún a sabiendas que no la tengo. Pero los seres humanos somos así, mis hermanos. Por eso nos llenamos de amargura. Porque decimos, sí, es que yo merecía esto, bajo estos términos, bajo estas condiciones, y yo necesitaba que actuaran así, se comportaran de esta manera. Pero como no lo hicieron, comienzo a amargar. Y no vale la pena, verdaderamente no tiene sentido que yo permanezca en esta lucha, permanezca en esta pelea, permanezca en este momento, porque no vale la pena arruinar lo demás, contaminar a mi familia, contaminarme a mí mismo y dañar este momento tan precioso. Entonces, no seamos presas de la amargura, mis hermanos. La amargura trae graves enfermedades. El 90% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa esto? Que nuestras enfermedades nosotros mismos las generamos con nuestros pensamientos, con nuestra manera, con nuestros hábitos, con nuestros comportamientos. Nosotros desarrollamos las enfermedades, el 90%. O sea, gran parte de las enfermedades son desarrolladas por nuestros pensamientos. Y la amargura, uno de las peores enfermedades que se desarrolla por consecuencia de la amargura, es el cáncer. Dice que el 90% de las personas que tienen cáncer es porque tienen una raíz de amargura y no se acuerdan. Las personas que tienen artritis tienen una raíz de amargura. Lamento decirles también que las personas que tienen diabetes es porque también tienen una raíz de amargura. En mi familia, mi madre tiene diabetes. Ya se imaginarán por qué. Y así, presión arterial alta, amargura.
Ceguera, amargura. ¿Por qué? Porque dijimos que la amargura es una ira contenida. Y cuando yo guardo ira, mis hermanos, ¿qué sucede con los vasos sanguíneos de mi cuerpo? Se dilatan y la sangre comienza a bombear a niveles desproporcionados. Mi corazón se agita. Igual, los infartos sucede lo mismo. Personas que guardan iras contenidas, amargura en su corazón, eso desencadena, desata infartos. Pero no todo está perdido. Tenemos al Rey de Reyes, aquel a quien sometió todo bajo el dominio de sus pies, aquel que venció a la muerte en esa cruz, aquel que cargó con nuestros dolores, aquel que cargó con nuestras enfermedades en esa cruz y nos ha dado la victoria. Hoy nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y podemos vencer este veneno, podemos vencer esta terrible enfermedad. Podemos permitir que en nuestra familia verdaderamente reine el amor, que en nuestra familia verdaderamente reine la paz y no ser presa justamente de la marca y no ser presa justamente de estar arruinando las fiestas. No arruinen las fiestas. Dale color, dale brillo, dale alegría, dale felicidad a la fiesta. Conviértete en lo diferente en cada evento al que te puedan invitar. Yo por eso soy así, mis hermanos. Porque los veo así todos tristes, apagados. Un funeral es fiesta. Y aún en las funerales, mis hermanos, sé que estaría mal decirlo. Pero hay mucho duelo, hay mucha tristeza. Y aquí hay una familia que está con el corazón abatido. Pero yo no voy a añadir más tristeza a este momento. Tengo que traer esperanza, tengo que traer luz, tengo que traer verdadero amor, verdadera alegría. Porque Cristo ya vive en mí. Porque Cristo verdaderamente ha hecho una transformación en mi vida. Si no, entonces, ¿cuál es el Dios al que yo predico? ¿Cuál es el Dios al que yo pregono? Un Dios que no puede vencer la amargura, un Dios que no puede salir adelante, que no me puede sacar adelante de este veneno. Pues no tengo un Dios poderoso. Necesito vencer este terrible veneno. ¿Y cómo lo voy a vencer, mis amados hermanos? Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y aquí vamos a comenzar con los antídotos contra la amargura. ¿Ya no quieres arruinar más las fiestas? Chécate los antídotos. Toma estos antídotos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. ¿Sabe por qué canto las mañanitas en las fiestas? Por amor. Porque amo al invitado. Me he colado a fiestas que ni me han invitado, pero porque amo al invitado, le canto las mañanitas. ¿Por qué grabo? Porque amo al invitado. ¿Por qué no ando ahí? Todo triste, deprimido. Porque amo al invitado. Porque Dios vive en mí. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Necesitamos conocer a Dios, mis hermanos. Porque muchos están con caras tristes, con caras largas, porque no han conocido a Dios. Necesitan conocer a Dios de una manera más profunda. Necesitan conocer a Dios en otra dimensión, en otro nivel, en otra posición. Y entonces el amor de Dios va a entrar en nuestra vida. Regresemos, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 4. Recuerden que les dije que necesitábamos guardar el versículo número 32. Ya entendí, ya descubrí, ya comprendí que la amargura no es buena. Y ahora me corresponde actuar. Y entre las acciones que yo debo hacer es primero llenarme, impregnarme del amor de Dios, y eso me va a mí a permitir ser esta persona. Antes ser benignos unos con otros. Hacer el bien, mis amados hermanos. ¿Quieres combatir la amargura? Haz el bien. Ser misericordiosos. Y yo algo que aprendí, mis hermanos, fue a tener misericordia. Hoy cuando voy en el transporte público y alguien me empuja, alguien me avienta, me agrede, me insulta,
tengo misericordia de esa persona. Porque digo, sé que mal la está pasando. En primera no tiene a Cristo. Si lo tiene, pues le falta conocer a Dios. Y no sé qué situaciones está enfrentando esa persona. Yo tal vez me quejo por cosas banales, simples, pero esa persona tal vez esté sufriendo mucho más. Y ahí es donde debe actuar, donde debe mostrarse mi misericordia a los demás. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesito activar el perdón en mi vida, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que fue fácil para mí perdonar a mi padre? ¿Ustedes creen que fue fácil para mí perdonar a mi madre? Claro que no. ¿Ustedes creen que fue fácil para mí perdonar a la persona que abusó de mí? Claro que no. Pero necesité entender que la misericordia y el perdón de Dios estaban antes en mi vida. Necesité entender que yo también me equivoqué. Tuve que comprender que yo también cometí errores. Que yo también traicioné, que yo también mentí, que yo también engañé, que yo también falté, que soy homicida. Soy todas esas cosas. Homicida porque maté las ilusiones de la gente que confiaba en mí. Homicida porque maté los sueños de otras personas con mis falsas promesas. Necesité entender esa parte. Y que Dios me había perdonado primero, para entonces poder perdonar a otros. En la medida que yo perdone a otros sus ofensas, Dios perdonará mis ofensas. Vayamos a la carta de Santiago, por favor. Capítulo 3, versículo 11. Un minuto, por favor. Y quise ejemplificarlo de esta manera, mis amados hermanos. Nosotros somos cristianos. Hace rato el pastor preguntó que cuántos estaban aquí por primera vez, pues solamente creo que hay una persona. El resto de nosotros ya aceptamos a Cristo, el resto de nosotros ya hemos recibido doctrina, el resto de nosotros ya sabemos que Jesucristo vino a morir por mis pecados y que soy salvo gracias a Él. Amén. Somos cristianos y deberíamos nosotros de marcar la diferencia. Y todas estas exhortaciones, mis amados hermanos, si ustedes las leen detenidamente en sus casas, se van a dar cuenta que son para la comunidad cristiana. A la gente que ya conoce del Evangelio, a la gente que aceptó a Cristo en su corazón. Y aquí está una exhortación. El Señor Jesucristo vino a preguntar: ¿acaso alguna fuente hecha arroja por una misma abertura agua dulce y amarga? No se puede. No es lógico. No es coherente, ¿verdad? Que de una misma fuente broten aguas saladas, amargas y aguas dulces. La amargura, sin lugar a dudas, puede hacer grandes daños. Y tal vez hay raíces de amargura que tengamos en nuestro corazón que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero de todas ellas, vino Cristo Jesús a libertad. Vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, por favor. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Amén, amén. Yo muchas veces analizaba ese pasaje y hoy le encontré sentido a ese pasaje. Y es así, mis hermanos. Tú y yo estamos compuestos del 70% de agua. Más del 70% de agua está compuesto nuestro cuerpo. Y aquí estamos. Vino el Espíritu Santo, entró a mi vida y me llenó. Pero la amargura sigue haciendo efectos en mi vida. Este soy yo. Este vaso soy yo. Hay agua que Cristo vino a depositar en mi vida. Lo recibí, lo acepté. Hoy soy lleno de manantiales de agua. Pero la amargura aquí está. Y dijo el Señor Jesús que no podía vivir dos corrientes, dos tipos de agua en un mismo recipiente, en una misma agua. Y después descubrí que en el, hermanita, por favor, si me puede apoyar en el libro de Malaquías. Después descubrí
en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo número 2, que el Señor Jesucristo es conocido con estas dos figuras. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificado y como jabón de lavadoras. Y vino a mi mente un comercial. Así, el sartén todo lleno de cochambre, lleno de grasa. Le sacamos la esponja, ¿verdad? Acción, el verdadero arranca grasa. Pude entender y descubrir que lo único que podía quitar el cochambre de mi vida era el jabón, la sosa, el detergente. Por más agua que yo le eche, la grasa, el cochambre, el aceite no se va a ir de mi vida. La amargura no se va a apartar. Necesito algo más potente. Necesito algo con mucha mayor fuerza. Y la Escritura me dice que necesito ser lleno, lavado con el fuego y con el jabón de lavadoras. Y el efecto sería justamente este, mis hermanos. El jabón comienza a hacer su entrada a trabajar en mi vida. ¿Y qué ocurre con la grasa y el cochambre? Comienzan a desaparecer. De mi interior comienzan a fluir, a correr corrientes de agua. Un agua que constantemente está en movimiento. Necesito que esa agua de Cristo Jesús entre en mi vida, se ponga en acción. Y esas corrientes de agua hagan su efecto, hagan su trabajo y hagan expulsar toda la amargura que hay en mi corazón. Y hagan expulsar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, ese pasado que fue tormentoso, que fue difícil, que fue triste, pero que hoy ya no viene a tomar efecto en mi vida. Hoy ya no viene a tomar parte de mi vida. Y al ya no formar parte de mi vida, esa amargura, ese dolor, ese sufrimiento, necesito reflejarlo en todas las áreas de mi vida. Para concluir, vayamos al libro de los Proverbios, por favor. Capítulo 15, versículo 13, por favor. Ya no más caras tristes, mis hermanos. Ya no más amargura. Sonríe, celebra la vida. Es difícil, es dura, es triste, sí, claro que sí. El Señor Jesús también dijo, ¿verdad?, que vamos a sufrir pruebas, que vamos a vivir aflicciones. Pero yo no conocía a Cristo Jesús para seguir teniendo caras tristes, para tener una cara larga. Yo conocí al Señor Jesús para que cambiara mi vida, para que me transformara, para que me renovara, para que hiciera una nueva criatura en mi vida. Y eso es lo que yo quiero hoy pedirle al Señor. Y lo que me gustaría que tú le pidieras hoy al Señor. Que cambie eso que hay en ti. Y lo primero que refleja, lo primero donde se muestra la amargura en una persona, ¿dónde te imaginas que es? En el rostro, mis hermanos. Yo he hecho la comparativa. Yo antes, créanme, antes de conocer al Señor, yo era la persona más amargada, de verdad. No, ustedes se quedan cortos, algunos se quedan cortos, mis hermanos. No, de verdad. Yo era, mis hermanos, duro. Porque yo decía, pues así, con mi cara larga, con mi cara amargada, nadie se me va a acercar, nadie me va a hablar. ¿Qué me puede ofrecer? Nada. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué puedes cambiar mi vida? Mejor así. Pero entendí, mis hermanos, que la amargura cierra puertas. Y hoy, mis hermanos, no sé si algunos de ustedes lo han notado, ¿verdad? Pero cuando nos damos el saludo, que nos hacen la invitación a que nos demos la bienvenida, a todos, sin excepción, les doy la mano y les regalo una sonrisa. La cara más alegre que yo te pueda regalar, la hago. Porque quiero contagiarte de eso. Porque quiero mostrarte que el verdadero amor que conocí en Cristo Jesús hoy vive en mí.
vuelvo a insistir, me di cuenta que una sonrisa, una buena cara, la alegría, la felicidad abre puertas. Y gracias a ello, mis hermanos, hoy he encontrado personas maravillosas en esta iglesia, en la sociedad, en mi trabajo, que me han abierto tantísimas puertas. Por una simple sonrisa, como dice Proverbios 15:13. El corazón alegre, mis hermanos, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Hoy amanecí más guapo que de costumbre. Pero es porque estoy alegre, mis hermanos. Porque he entendido que justamente la alegría de vivir hermosea mi rostro. No es lo que he visto, no es lo que porto, no es si traigo marca, si no traigo marca, es porque Cristo vive en mí. Es porque Dios ha hecho verdaderamente una transformación en mi vida. Así que, mis amados hermanos, quedas advertido. 31 de diciembre, 1 de enero, ¿cuál es tu encomienda? No arruines las fiestas, por favor. Forma parte del gozo, forma parte de la alegría, forma parte de la felicidad, forma parte de la celebración. ¿Vale? Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que llene nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle justamente a Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que sea Él el que pueda hacer una transformación y un cambio en nuestras vidas. Así. Miren qué hermoso, algunos semblantes cambiaron, algunos semblantes venían así, rígidos. Hoy la palabra de Dios ha hecho efecto en nuestra vida. Ahora ve y contagia a tu familia de este efecto, contagia a tus seres amados de esta alegría, de este gozo, de esta felicidad. Vamos a hablar, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y para una mayor concentración. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Papito Precioso, porque tú has exhortado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Papito Precioso, porque tú has llamado a nuestros corazones. Porque la palabra ciertamente es dura. Es difícil, Señor. ¿Quién podrá sostenerse de pie ante tu palabra? Pero tú hoy has traído un mensaje a nuestra vida. Tú has hablado de esta forma a nuestros corazones porque quieres un cambio. Porque quieres una transformación en tus hijos, Señor. Porque tú quieres que nosotros seamos verdaderamente diferentes, amados. Hoy, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que toda raíz de amargura sea echada fuera de nuestros corazones. Que todo fruto de amargura sea estéril en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda cosa que no traiga gozo, que no traiga alegría, que no traiga felicidad a nuestras vidas, sea erradicada, sea echada fuera, Señor. Porque tú me diseñaste para ser feliz. Tú me diseñaste para vivir en alegría. Tú me diseñaste para vivir en gozo, Señor. Porque yo te conocí para vivir en amor. Porque tú me concediste la oportunidad de recibirte, precioso Jesús, para vivir lleno de alegría, amado Dios. Hoy te entrego mi amargura. Hoy te entrego mi tristeza, Señor. Hoy te entrego esa sed de venganza que pudiera habitar en mi corazón, amado Dios. Ya no me pertenece. Hoy lo pongo en tus manos, amado Señor. Tú quien eres un Dios de justicia. Tú quien viste la injusticia que me hicieron. Tú quien viste el daño que me provocaron, amado Dios. Hoy lo dejo en tus manos. Hazte cargo. Toma tú el control de todas las cosas. Y a mí permíteme ser feliz, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, declaro que todos y cada uno de ustedes son completamente libres. Hoy el Señor viene a liberarte. Hoy el Señor Jesús viene a traerte la verdadera libertad. La libertad a tu familia. Ya no traigas más cadenas de amargura a tus seres amados. Tráelos, átalos con lazos de amor. Con el amor del Espíritu Santo, que trae gozo, paz y alegría a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de tu amado Jesús. Amén y amén.